Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. El automóvil ha sido durante casi el último siglo sinónimo de libertad, de independencia para realizar nuestros sueños personales y profesionales y un motor de dinamización de nuestra sociedad. El automóvil, tal y como lo conocemos hoy, nació a finales del siglo XIX. Sustituto y evolución lógica del antiguo carruaje de caballos no fue hasta la aparición de Henry Ford cuando comenzó a popularizarse de manera masiva. Hoy en día, en los países más ricos del mundo, rara es la familia que no tiene uno o varios coches en casa. ¿Y si te dijera que todo esto podría cambiar en los próximos años? Hola a todos, hola Elías, soy Ismael Soto, comenzamos el episodio de Bola de Cristal, hoy, el automóvil del futuro. Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Ismael Soto, ¿cómo estás? Hola Elías, pues muy bien. La verdad es que hoy tenemos un episodio de Bola de Cristal realmente interesante porque este tema nos afecta a todos, la movilidad, un sector que está viviendo un cambio increíble a todos los niveles. Y además hoy tendremos con nosotros a una invitada muy especial, Tania Puche, que es directora de comunicación de Gamban, que es la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios. Y además no olvidéis que, como siempre, también tendremos nuestras recomendaciones y predicciones. Así que, Ismael, hoy sin duda tenemos trabajo por delante. Sí, totalmente. Además, como tú decías, es algo que nos afecta a todos en nuestra vida diaria y es un tema muy interesante en un sector que está viviendo unos cambios increíbles, ¿no? Sí, el cambio yo creo que es brutal porque es a diferentes niveles. Por un lado está cambiando la fuente de energía. Estamos pasando de motores de combustión, entre comillas, de toda la vida a motores eléctricos, pero además también está cambiando la propiedad, porque estamos pasando en muchos casos de ser dueños del vehículo a ser simplemente usuarios. Pero el cambio va mucho más allá, porque también nos afecta en el sentido de quién lo conduce, porque está claro que los vehículos autónomos son no una realidad que vemos en nuestro día a día, pero sí algo que está ahí. Así que, Ismael, no sé, ¿qué nos deparará el futuro? ¿Ciudades con coches autónomos propulsados por baterías y que utilizaremos a demanda? ¿Sobrevivirán los motores de combustión? Y luego, lo más importante, que a algunos nos preocupa, ¿crees que conducir seguirá siendo un placer? ¿Qué te parece? Bueno, pues seguramente para algunos, ¿no? Esto ha ido siempre por barrios. Hay gente que le ha encantado conducir y otros que lo han visto un poco como una obligación, un sufrimiento o un método puro y duro de transporte, ¿no? Hace años cuando, bueno, para nosotros, ¿no? Yo creo que hasta nuestra generación, un poco más allá, esto suponía pues el inicio de la libertad individual, ¿no? El de ser autónomo, ¿verdad? Sí, totalmente. Y en cierta medida le tenemos cariño. Pero bueno, pienso que esto, y luego nos profundizaremos en ello, ha cambiado bastante, ¿no? Y los cambios que estamos viendo, pues no solo van a afectar a la industria en sí, sino también a las infraestructuras y al diseño mismo de las ciudades y dónde vivimos, ¿no? Sí. Oye, además, ¿te parece que empecemos a analizar este cambio que nos viene encima? Bueno, pues mira, tú comentabas antes, y yo creo que es de donde viene todo, ¿no? Que es un poco el cambio, ¿no? De motores de propulsión, digamos, basados en la combustión, ¿no? Quemando gasolina o diésel, a lo que es la electrificación del parque móvil. ¿Cómo lo ves? Sí, en este punto, si hablamos de Europa en su conjunto, las cifras varían muchísimo, porque, por ejemplo, en España nos vamos a ir a datos de febrero de 2020, que fue el último mes normal, entre comillas, antes de este bicho del que nunca queremos hablar en el programa, pero siempre acaba saliendo Totalmente. el bicho vírico. En este mes de febrero, las matriculaciones de eléctricos en España representaron simplemente el 1,7% del total, eléctricos puros, es decir, aquellos que solo tienen como fuente de propulsión un motor eléctrico con batería. Hablamos de unas 1.500 unidades, más o menos, lo cual, bueno, en todo caso significa un crecimiento de más del 80% respecto al mismo mes de 2019. Esto, como digo, insisto, cifras pre-COVID, porque desde entonces el mercado de automóvil ha sufrido un batacazo descomunal. Claro. Y es cierto que estos números hablan de matriculaciones y las matriculaciones tienen este doble sentido muchas veces de que creemos que son ventas y no siempre lo son. Pueden ser matriculaciones que los concesionarios hacen para tener stock y no siempre son vehículos que se ponen en la calle. En todo caso, estarán circulando, si no ahora, en los próximos meses,
con lo cual podemos considerarlos ya como parte del parque de vehículos español. Además de los coches, pues también se matricularon otros vehículos eléctricos, como es lógico, ciclomotores, motocicletas, camiones, estos obviamente mucho menos, autobuses también muy pocos, vehículos comerciales prácticamente ninguno, lo que comúnmente conocemos como furgonetas. Pero bueno, en todo caso son crecimientos a doble o triple dígito, vienen de un punto muy bajo, pero está claro que bueno, poco a poco van creciendo y van haciendo su camino. Aquí yo creo que, Elías, sería interesante ver cómo, además de cómo está creciendo en España, cómo estamos respecto a otros países de nuestro entorno, ¿no? Porque muchas veces se comenta que hay otros países mucho más avanzados. ¿Cómo va esto? Sí, es cierto que, a ver, el vehículo eléctrico está todavía en una fase muy inicial. Es un vehículo que es pues más caro para el consumidor, a igualdad de prestaciones y tamaño, por decirlo de alguna manera, por simplificarlo. Y en otros países el ritmo es mucho más alto. No en nuestro entorno cercano, como podrían ser Francia, Alemania o Italia, que son los que podemos comparar por tamaño y volumen. Pero, por ejemplo, por irnos a un caso extremo, en Noruega, pues prácticamente el 60% de los vehículos que se matriculan tienen algún tipo de motor eléctrico. No son eléctricos puros, pero bueno, aquí englobamos a híbridos enchufables, híbridos convencionales. Y bueno, teniendo en cuenta que en España esta cifra de algún tipo de electrificación, por decirlo así, no llega al 17%, pues hombre, yo creo que aquí, Ismael, tenemos para otra bola de cristal tranquilamente. Sí, totalmente. Pero bueno, en cualquier caso, en algunos de estos países ya coches eléctricos parece que están siendo líderes de sus segmentos, o sea que es bastante increíble el avance que están teniendo. Sí. Pero en cualquier caso no estamos en cifras tan malas, ¿no? No, si nos vamos a lo que es vehículo con algún tipo de electrificación, ese 17% que veíamos en febrero en España, pues hombre, comparado con Noruega que tiene un 60%, está claro que la cifra no es del todo mala, tampoco es buena, si consideramos que es bueno tener algún tipo de motor eléctrico, pero también hay que tener en cuenta que al final aquí es una cuestión también de dinero. Porque, bueno, en Noruega sabéis que la renta per cápita pues está en torno a $80.000. En España estamos en $27.000, hablando siempre en dólar. Con lo cual, bueno, con un noruego o noruega media cobrando 3 veces más que nosotros, bueno, la compra de un vehículo que es más caro en precio de venta, pues es lógica, ¿no? Y al final, teniendo en cuenta esto, que el coche eléctrico cuesta el doble que un coche equivalente con motor de combustión, pues la renta juega un papel muy importante. Sí, claro. Tú hablas de renta de las personas, ¿no? Del consumidor que compra estos coches, ¿no? Pero estos días, por ejemplo, veíamos que en Francia, ¿no? Como Macron, digamos, hacía una apuesta brutal por producir y digamos, hacer crecer el ecosistema en torno a coches electrificados o coches con, digamos, fuentes de energía limpias, ya sean más híbridos, enchufables u otras alternativas. Sí. Y creo que eso también, ¿no?, ayuda a que la gente se anime a consumir este tipo de productos, ¿no? Además, en el caso de Francia, pues tiene la energía nuclear, que se puede considerar, entre comillas, limpia y que, desde luego, puede abastecer a una red electrificada de una manera más fácil, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, es importante. Al final esto es una conjugación de muchos factores y precisamente yo creo que has introducido un tema que es fundamental y que tenemos que tocar. Es decir, porque al final, Ismael, ¿qué es lo que hace falta para tener un coche eléctrico? ¿Qué es lo más importante? Bueno, pues supongo que aparte de tenerlo, luego si lo quieres usar, que ruede, ¿no? Que tenga la batería cargada, supongo. Sí, exacto. Por ahí van los tiros. Es que al final a veces se nos olvidan las cosas más básicas, ¿no? Porque un motor de combustión necesita, pues, como decías al principio, ¿no?, que le inyectes gasolina o que le inyectes gasoil. Y en España, hombre, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero es muy, muy difícil quedarse sin gasolina. Y aquí no vamos a decir a ver si nos ha pasado, Ismael, no vaya a ser que nuestra reputación quede por los suelos. A mí pero, no, ¿eh? Bueno, esto a micrófono cerrado lo comentamos. En España hay 11.000 gasolineras, o sea que es difícil quedarse sin gasolina, hay que hacer una muy mala planificación o, todo se ha dicho, tener una avería. Pero esto viene a cuento porque al fin y al cabo para que un coche funcione necesita combustible y en el caso del eléctrico el combustible es la carga de la batería. Y claro, ¿dónde se carga la batería?
bueno, pues necesitas un enchufe especial, necesitas una instalación especial. Nada del otro mundo, pero tiene que ser en todo caso algo adaptado a ese vehículo porque al final estamos hablando de una batería que cuesta muchos miles de euros y que si no la tratas como debe ser acaba dañada. Necesitas un garaje idealmente con un punto de carga, necesitas dejarlo toda la noche, suponiendo que el uso del vehículo sea durante el día. Bueno, necesitas una cierta infraestructura y unas ciertas costumbres que también evidentemente influyen mucho en el sitio en el que vivas para que por la mañana cuando te levantes y vayas a trabajar o a llevar a los niños al cole tengas el coche cargado, bueno, si no al 100%, por lo menos sí que te dé para poder tirar todo el día, ¿no? Que al final es lo que hacemos cuando vamos a la gasolinera. Pero claro, aquí entiendo, Elías, que lo que sucede es que hay unos países que, dada la estructura de la construcción de viviendas, pues, digamos, tienen mayores facilidades que nosotros, ¿no? Sí, y además si nos vamos al caso que hablábamos antes de Noruega, la estructura social juega un papel muy importante, porque fíjate en este dato que he estado mirando. En Noruega prácticamente 81-82% de la población vive en lo que aquí llamamos como una casa o un chalet. No sé si lo de chalet se sigue diciendo, pero una vivienda unifamiliar. Y claro, ese 80% de Noruega contrasta con ese 35% de España. Esto significa peores infraestructuras para hacer la carga, garajes comunes. Si el garaje tiene un punto de electricidad, pues ya es una novedad porque no es muy habitual. Con lo cual aquí, bueno, entran en juego muchos más factores. El de la renta es un factor importante, pero al final está claro que puedes tener mucho dinero, pero si no tienes para cargar el coche, pues has hecho una mala compra. Sí, porque al final no es una cuestión solo de dinero, ¿no? Imagínate tener que, bueno, si las comunidades de vecinos ya son complicadas, imagínate tenerles que poner de acuerdo en si tienes que hacer ciertas instalaciones o no. Sí. Es una pena, ¿no? Un poco mirando al pasado que todo esto nos pillara de una manera muy, muy todavía en verde en toda la época del boom del ladrillo aquí y que no hubiera una legislación adecuada para tener toda esta infraestructura en nuestras casas, ¿no? En la mayoría de los edificios que en aquella época se construyeron. Sí. Incluso yo creo que hoy tampoco se está tomando del todo en serio, ¿no? Hablando un poco desde la distancia. Yo creo que no. Yo creo que es algo que a los futuros propietarios o inquilinos de esas viviendas todavía no les preocupa, obviamente, porque no tienen un coche eléctrico, pero bueno, al final es lo del huevo o la gallina. Si no tienes enchufe, tampoco vas a tener coche eléctrico. Si no tienes el coche eléctrico, tampoco te importa tener un enchufe. Está claro. Oye, y has hablado de países nórdicos. En el gran referente del motor a nivel continental, que es Alemania, ¿cómo están las cosas? Bueno, Alemania está relativamente parecido a nosotros. Tenemos un 40% de la población que vive en casas, en viviendas unifamiliares, por decirlo así. Otros países de nuestro entorno tienen una estructura diferente, porque Francia está en torno al 70%. Italia, por ejemplo, es bastante parecida a España. Yo creo que cuanto más nos vamos al sur, más vivimos en viviendas, en bloques o bloques de viviendas, por decirlo más acertadamente. Yo creo que Alemania es, en este caso, parecido a España en cuanto a la estructura, pero en cambio en ventas de eléctricos están disparados, sobre todo por volumen, porque si comparamos con Noruega, pues claro, 5 millones de habitantes de Noruega contra 80 de Alemania, en un país como Alemania, que es un consumidor brutal de automóviles, pues el número es mayor, pero el porcentaje es similar al de España, 1,6% de ventas de eléctricos puros. Pero bueno, aquí, Ismael, sí que creo que tenemos que, también por ir avanzando en nuestra conversación, hablar de los grandes fabricantes alemanes que ya se están poniendo las pilas, y perdón por el chiste fácil, porque desde luego la irrupción de Tesla, que yo creo que es la palabra clave, una de las palabras clave de este episodio, que se va a instalar en Berlín. Va a instalar en Berlín una de sus gigafactorías. Yo creo que esto ha hecho que realmente todos los fabricantes alemanes, bueno, no sé si ven con recelo la llegada de nuestro amigo Elon Musk a su terreno, pero desde luego yo creo que les ha espoleado, ¿no? ¿A ti qué te parece esto de que Musk se instale en Alemania? Bueno, pues totalmente, ¿no? Porque bueno, desde mi punto de vista, y recuerdo cuando estuvimos en IS haciendo el MBA, Sí. hubo una discusión sobre esto, ¿no? O sea, al final los coches de Tesla, especialmente el Model
el modelo S ha ido a de huella por BMW desde sus inicios como posicionamiento en marca. Hemos visto cómo Porsche se ha puesto las pilas con el Taycan y ha sacado el primer deportivo de verdad eléctrico que existe y que puede competir con las prestaciones del Tesla Model S, ¿no? Y luego es que Tesla además tiene una cosa que es un intangible que no podemos negar, ¿no? Que es el atractivo de su CEO, fundador. Bueno, ya no sé exactamente muy bien el cargo que tiene después de tantos escándalos, pero Elon es el sello que está ahí detrás y que bueno, que es digamos, de algún modo el Steve Jobs de los coches, ¿no? Y se le venera por sus fans y además tiene plataformas de marketing infinitas con sus programas en SpaceX, con Neuralink, con en su día PayPal, ¿no? Y todo el aura que le rodea, que es en sí mismo ya una inversión en publicidad sin gastar ni un solo euro, que es brutal, ¿no? Y tal vez hayan elegido Alemania por acceso a un mercado maduro, con unos proveedores pues de primerísima calidad, si los necesitan, ¿no? En el corazón del continente para todo el tema de distribución. Y yo pienso que un poco, si vemos la figura de Elon Musk, un poco en modo reto, ¿no? Hacia esta industria que comentabas tú, que digamos ve tambalearse sus cimientos, ¿no? Y su forma de hacer las cosas, ¿no? El chico de Silicon Valley que viene aquí a enseñarnos a cómo hacer y distribuir y vender coches. O sea, es parte del show business, ¿no? De Musk en todas sus acciones. Totalmente. Sí, porque además es que y recuerdo que yo lo pensé cuando leí la noticia de la instalación en Berlín, que por cierto ya está bastante avanzada, pero realmente Berlín, si miras el mapa, está muy, muy cerca de Polonia, y Polonia es un país en el que, bueno, los costes laborales no hace falta ni que decir que son infinitamente más bajos que en Alemania, incluso siendo la Alemania oriental. Y desde luego seguro que Tesla es la típica empresa por la que cualquier político, y yo creo que más los nuestros, pero bueno, a los polacos no los tengo controlados, no sé cómo son, pero vamos, que Tesla hubiera pillado ayudas gubernamentales todas y más, ¿no? Para instalarse en Polonia. Y aún así elige Berlín, elige Alemania para lanzar este mensaje, sin duda, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que hay una parte de ese mensaje. Hay otra parte de que seguramente de algún modo Alemania también le subvencione, seguramente no tanto tal vez como Polonia, ¿no? Sí. Históricamente Tesla ha accedido o inició incluso el boom de la compañía accediendo a créditos verdes, ¿no? Que la administración Obama puso en marcha y jugando con esos créditos para subvencionar sus inversiones de lanzamiento, de crecimiento. Pero hay un tercer punto que yo creo que también es, en mi opinión, es bastante relevante, que es la eficiencia que están consiguiendo a la hora de fabricar, ¿no? Sí. Elon, hemos visto durante los 2 años pasados cómo tenían problemas en sus factorías de producción, con que, digamos, que utilización de capacidades muy bajas. Básicamente estaban entre el 5 y 10% de lo que deberían estar. Sí. También obviamente porque las ventas iban creciendo. Pero bueno, ha habido decisiones de apuestas de automatizar todo lo que sea posible en la cadena de producción, y obviamente eso tiene una curva de aprendizaje importante. Pero al mismo tiempo con eso están consiguiendo, ¿no?, que el precio en dólares kilovatio hora, que es, digamos, la medida estándar con la que se mide la capacidad de las baterías, esté pasando en los últimos 10 años de más de $1.100 a unos 150. Claro. ¿Vale? O sea, que esto, digamos, que te hace ver las eficiencias de producción y cómo no necesita acceder a mercados con mano de obra tan barata como competidores tradicionales para poder ser competitivo. Claro, y esto es un dato clave, ¿no? Al final, el hecho de que las baterías bajen el precio, yo creo, bueno, y tú que has estado investigando más sobre esto, al final estás equiparando el precio de venta al público de un coche eléctrico con uno de combustión. Totalmente. De hecho, estos días, cuando nuestros oyentes estén escuchando el episodio, y veremos si se aplaza o no, es el Battery Day, un día donde va a hacer, ¿no? Es como la keynote de Apple. Pues este año la keynote de Tesla va sobre baterías.
y está previsto, y ya veremos qué sucede, que presenten una batería que estará en torno a los $100 por kilovatio hora, que es lo que se estima que es a partir de cuando ya sí o sí los precios de los coches eléctricos serán totalmente competitivos con los de gasolina, y adicionalmente con en torno a 1,5 millones, 1,6 millones de kilómetros de vida útil. Joder, fíjate. Sí, luego podemos hablar de estas implicaciones porque son interesantes, pero básicamente es que el core de tu coche, aparte de los motores eléctricos, van a durar pues más de lo que puedas utilizarlo, ¿no? Sí, seguramente. 1,6 millones, bueno, pocos coches hay por ahí. Hombre, habrá, ¿no? Taxistas y demás, pero sí. Pocos Otro coches. tema es el rango que de autonomía que adquieras. Está hablando en torno a un 20% más que actualmente, que no llega a ser suficiente para cierto uso de viajes largos, ¿no? Sí. Pero bueno, aún así es un avance muy, muy importante. Sí. Oye, hemos hablado mucho de electrificación, además yo creo que hemos dado un buen repaso a toda la cadena de valor, ¿no? Porque desde las eléctricas a las viviendas, a los vehículos, ¿qué más ves tú por ahí venir en esto del automóvil? O que ya esté aquí, pero ¿qué ves? Bueno, pues mira, como madrileño yo me siento muy, digamos, soy muy fan, ¿no? de todos los sistemas de coche compartido. Yo creo que esto, la verdad, ahora con lo que hemos pasado, pues se va a ver un poco ralentizado. Creo que es interesante porque no solo el concepto, ¿no? de no tener propiedad, sino pago por uso, es muy interesante para la almendra central de las ciudades, incluso para zonas de extrarradio. Sí. Y adicionalmente está muy ligado a lo que hemos estado comentando, porque normalmente son coches eléctricos, necesitan esta infraestructura, necesitan además adicionalmente la logística para hacer expansión, implosión, ¿no? Con los usos horarios que hace la gente. Pero bueno, como tú sabes, yo no tengo coche y soy muy fan de estos servicios, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahora otra vez volvemos al bichito. Quizás el escenario actual ha cambiado un poco, ¿no? No tengo muy claro que vaya a ser así durante mucho tiempo, ni mucho menos. Pero bueno, en estos próximos meses quizás veamos, pues eso, restricciones en el transporte público, el famoso social distancing. No sé, ¿tú cómo lo ves al final? ¿Crees que el transporte público, yo creo que no, pero bueno, que no va a sufrir tanto como se cree, ¿no? Al final todo volverá a la normalidad. Sí, en cierto medida va a haber respeto, va a haber miedo, si lo queremos llamar así. Pero por otro lado, bueno, la gente, pues dada la situación que tenemos y la crisis que aparentemente nos vamos a ir recuperando rápidamente, pero por otro lado sí que va a tener un impacto en todos nosotros, yo creo, durante los 2 o 3 próximos años. Tampoco va a tener dinero para todo el mundo comprarse un coche, un utilitario y utilizarlo. Entonces, al final, la gente tendrá que ir en transporte público de un modo u otro con algunas medidas adecuadas. También, bueno, tendremos en cuenta si hay segunda ola más o menos fuerte, si ese miedo perdura. Si no la hay, pues seguramente la gente recupere de una manera más rápida ciertos hábitos. Y yo a nivel personal pues no veo la razón para cambiar mis rutinas. Si a eso le sumamos un poco la flexibilidad que mucha gente tenemos, ¿vale? No toda, pero a lo mejor un 20-30% de la población tenemos para poder trabajar de manera remota, al menos parcialmente o con mayor flexibilidad, pues yo voy a seguir disfrutando de mis lecturas mientras veo a la gente ahí atascada en su coche, escuchando la radio. Eso te va a dar para hacer otro máster, ¿eh, Ismael? No creo que tenga muchas ganas ahora de eso. No, y a ese punto yo creo que es importante, ¿no? Al final, la doble vertiente del conductor, ¿no? Por un lado hay mucha gente, y yo me incluyo, que nos gusta conducir, pero claro, lo de que te guste conducir, todo tiene un límite, y es cierto que en determinadas ciudades o en determinados desplazamientos tú mismo eres consciente de que estás perdiendo un montón de tiempo, ¿no? Y el que va en el transporte público, al contrario, está ganando tiempo porque está haciendo cosas que de otra manera no podría hacer. Sí, y además yo creo que hay como dobles efectos y la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si ahora empezáramos a utilizar de manera más intensiva los coches o hubiera gente que se comprara nuevos, va a empezar a haber atascos, más contaminación. Se van a activar los protocolos un poco para restringir el uso y el acceso,
con lo cual la gente tendría que volver al transporte público. No sé, con el teletrabajo podemos compensar, ¿no? Yo creo que ha cambiado bastante la mentalidad, pero el neto de todo esto, pues no lo sé. No sé si tú tienes una opinión más cerrada. No, está claro. Estaba pensando ahora mientras decías por ejemplo, en las autopistas norteamericanas, ¿no? Que cada vez que añaden un carril, los atascos no disminuyen, al contrario, aumentan porque cada vez hay más coches. Y ves un carril nuevo en la autopista y dices, uy, ahora voy a tardar menos en ir a trabajar, me compro un coche y al final, pues el neto es que tardas más de lo que estabas tardando antes. Está claro que cuando hablas de ciudades tan grandes, cualquier pequeña variación en porcentaje genera un impacto brutal sobre el tráfico, por ejemplo, sobre los tiempos de desplazamiento. Totalmente. Sí. Bueno, pues yo lo único que digo es que la gente pues que se proteja, que use las mascarillas y nada, vamos poco a poco a salir de esta, con algunos, digamos, hábitos un poco cambiados, ¿no? Pero bueno, sí, siempre adelante. Desde luego que no queda otra. Bueno, vamos a seguir avanzando en este bola de cristal. Se nos quedan muchísimos temas en el tintero. Yo creo que es imposible cubrir en un episodio ni siquiera, una décima parte de lo que sería la movilidad, porque hoy hemos hablado mucho, yo creo, de trayectos de corto radio, pero nos queda el medio, el largo radio, trenes, aviones, coches de alquiler para esos desplazamientos más largos. Así que yo creo, Ismael, que vamos a tener que volver aquí a sentarnos en esta bola de cristal para ver realmente la óptica o la visión de la movilidad en un conjunto mayor. Genial, va a ser muy interesante. Y por supuesto, claro, temas como el desarrollo real del coche autónomo, pues las fuentes de energía con las que vamos a propulsar o vamos a cargar esas baterías del coche eléctrico. Pero bueno, yo creo que hemos dado una buena primera pincelada de cómo va a ser la movilidad en este corto radio en los próximos años. Y si te parece, pues vamos allá a hablar con Tania, con nuestra invitada de esta semana. Vamos allá, genial. Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro. Bueno, continuamos ya con la entrevista de este episodio de Bola de Cristal. Hoy, ya que estamos hablando del futuro del automóvil y de la movilidad, hemos pensado que nadie mejor que Tania Puche, que es directora de comunicación de Gamban, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios, para que nos cuente, las tendencias que ven ellos como patronal sobre el automóvil y sobre todo sobre el comportamiento también de los consumidores. Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchos temas en curso ahora mismo en torno al automóvil, en torno a la movilidad y sabemos que tienes el tiempo justito porque están sucediendo muchas cosas, pero no te robaremos mucho tiempo. Lo que necesitéis. Es verdad que estamos en un momento de la automoción muy, muy convulso, muy interesante también, o sea que seguro que podemos sacar muchos temas interesantes y anticipar muchas tendencias. Exacto, eso iba a decir justo, que es un momento en el que se están fraguando muchas cosas que van a suceder en los próximos años, lo cual es fantástico para esta bola de cristal. Oye, Tania, antes de nada, cuéntanos un poco qué es Gamban, a quién representáis, qué hacéis y cómo es un poco el día a día dentro de la asociación. Lo has definido muy bien al principio. Somos la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios. ¿Esto en la práctica qué significa? Pues significa que representamos y defendemos ante la administración y ante la opinión pública los intereses de concesionarios y redes oficiales, compraventas y talleres independientes, todos servicios afines, pues desde gestores, postventa. Agrupamos todo tipo de vehículos, nuevos, usados, turismos, vehículos industriales, maquinaria agrícola. En total, para que te hagas una idea, representamos a cerca del 80% del parque nacional. Perfecto, o sea que una parte, prácticamente toda la cadena de valor de lo que es la automoción en España. Exacto, menos la fabricación, se puede decir que prácticamente representamos al resto de cadena de valor. Lo que no es fabricación lo representamos nosotros, pues con la venta, con la reparación y con los recambios, todos los servicios afines, eso es.
Genial. Oye, hablábamos al principio del momento que vivimos en todo el mundo, ¿no? Porque al final el tema de la movilidad está en constante cambio. En España en particular estamos redefiniendo muchas cosas, pero desde un punto de vista global y desde vuestra perspectiva, ¿cuál es la situación actual del mercado del automóvil en España? El mercado del automóvil en España está atravesando ahora mismo una situación delicada. Ujú. Veníamos ya de un 2019 con un mercado a la baja. El canal de particulares venía cayendo muchos meses. Si os acordáis, había mucha incertidumbre sobre qué motorización comprar después Sí. de aquellas declaraciones tan poco afortunadas en contra del diésel que retrajeron tanto el mercado. Bueno, aún así conseguimos cerrar 2019 con una caída cercana al 5%, pero bueno, teníamos un volumen de 1.200.000 unidades, que por nuestro nivel de motorización pues sí que se puede considerar nuestro mercado natural. Así que 2019, aunque como os digo fue a la baja por volumen, podíamos darnos por satisfechos. ¿Qué ocurre en 2020? Que comienza a la baja, pero nos llega la crisis del coronavirus Claro. y provoca una crisis tanto en la oferta como en la demanda, un parón absoluto de la actividad comercial y ahora mismo pues en abril cayeron las ventas un 90% y en mayo hemos cerrado con una caída de más del 70%. Es verdad que el lunes mismo se presentó un plan de impulso a la automoción. Este plan de impulso a la automoción, que está centrado en 5 ejes diferentes, tiene una parte muy importante de medidas de reactivación de la demanda, medidas a corto plazo, que esto va a permitir insuflar confianza en el consumidor, va a permitir dar un balón de oxígeno al mercado, porque de lo contrario esperábamos que 2020 cayera un 45% más o menos. Caray. Vamos a ver cómo funcionan estos programas de renovación del parque. Vamos a desear que se activen cuanto antes, porque sabes que si se anuncia un plan, pero luego tarda mucho en activarse, la gente no compra, espera a que el plan esté activo. Entonces ahí volvemos a provocar un parón de mercado. Así que esperamos que se activen cuanto antes las ayudas y que podamos poner de nuevo en marcha la maquinaria para, ya te digo, amortiguar un poco las cifras de caída que estábamos manejando como consecuencia de la crisis del coronavirus. Tania, tremendo, ¿no? La situación. Aquí, digamos, ¿cuál es tu perspectiva en cuanto que la tendencia, digamos, de desaceleración, más allá de la coyuntura, ¿no? De la situación que estamos viviendo durante este año, se deba a, digamos, cambios en el apetito de los nuevos consumidores, de los jóvenes en cuanto al coche? ¿Qué visión tienes de esto? Estamos viviendo un proceso de reconversión, yo me atrevería a decir. De la misma forma que lo hemos visto en otros sectores, lo hemos visto, pues, imaginaos, en el revelado de fotos, por ejemplo. ¿Os acordáis que antes se revelaba el carrete y ahora eso es completamente digital? Y solo algún romántico va con el carrete o, no sé, se me ocurre el alquiler de películas o la banca incluso. Entonces, lo que es la distribución de la automoción va camino de esa conversión también. Es verdad que estamos viendo que hay fórmulas al alza como el pago por uso. Esto es verdad que está generando que el modelo de distribución tradicional, que todavía tenemos muy interiorizado, va a dar paso a un modelo de servicios de movilidad. Vamos a pasar a adquirir servicios, vamos a comprar desplazamientos y como no tengamos visión estratégica y la anticipación necesaria, pues a lo mejor nos vamos a encontrar con modelos digitales de distribución, modelos digitales de suscripción de servicios, pues como tenemos con Netflix, por ejemplo, que a lo mejor vamos a encontrar que no generamos valor en España y que pueden tener un impacto devastador sobre el empleo. O sea que tenemos que ser conscientes de que viene esa reconversión y que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para afrontarla. Hemos estado justo hablando antes de Ismael y yo sobre, bueno, hemos dicho, ¿no? Ya electrificación y cómo gran parte de lo que se piensa sobre el coche del futuro es que va a ser eléctrico, pero en este sentido también sabemos que hay muchas tecnologías de combustión, que al final es el motor que lleva pues toda la vida, entre comillas, ¿no? Funcionando.
que tienen también mucho futuro, ¿no? ¿Tú crees que se tiende a hablar mucho de electricidad cuando todavía hay tecnologías de combustión que son ideales o son idóneas para muchos vehículos? ¿Crees que abusamos demasiado de hablar de electrificación cuando todavía le queda recorrido a otro tipo de tecnologías? Una cosa sí que es clara, y es que el futuro parece que pasa inevitablemente por el vehículo eléctrico. Tenemos un horizonte en 2040-2050, donde tenemos que llegar a la neutralidad climática y bueno, parece obvio pensar que 2040-2050 tenemos que estar ahí con un parque electrificado. Pero sí que es verdad que en esa transición hacia la descarbonización tenemos un paso intermedio y es el vehículo de combustión. O sea, realmente los vehículos de combustión de última generación son muy, muy eficientes. Entonces, realmente aquí tenemos además dos hitos que han demostrado ese papel de transición que va a tener el vehículo de combustión. Y es, por ejemplo, el anteproyecto de ley de cambio climático ya ha eliminado las prohibiciones taxativas que había a los motores de propulsión. Y además, el plan de reactivación de la demanda que os comentaba antes, que se presentó el lunes en Moncloa, apoya a los vehículos de combustión. No solo se centra en los vehículos eléctricos. Esto es una muestra de que la Administración ha entendido que el vehículo de combustión no es el enemigo, sino que realmente mientras renovamos el parque, mientras rejuvenecemos el parque, porque aquí al final el mayor problema que hay ahora mismo para el medio ambiente es un parque antiguo. Tenemos un parque de casi 13 años, pues imaginaos. Entonces lo que hay que hacer es renovar, quitar de la circulación esos vehículos antiguos y sustituirlos por esos vehículos de combustión mientras el eléctrico madura. Porque realmente es verdad que ahora mismo el eléctrico es una opción, pero a lo mejor no cumple las expectativas de todos los consumidores. Entonces, bueno, Quizás, vemos una quizás, oportunidad. quizás, Tania, antes de pensar en hablar del futuro, tenemos que acercar la tecnología al presente, ¿no? Quiero decir, tenemos un parque de vehículos de 15 años, eso significa que la media son 13 o 15, eso significa que hay muchísimos coches que son mucho más antiguos, ¿no? 20, 25, porque para hacer esa media al final no te sale si no tienes un gran volumen en coches muy antiguos. Y por lo que estás diciendo, si entiendo bien, primero tenemos que acercar la tecnología al presente, es decir, utilizar la tecnología eficiente que hay en diésel y gasolina antes de meternos a pensar en cómo será el eléctrico en 5 o 10 años. No sé si me he explicado bien. Sí, pueden. Lo que estamos diciendo es que efectivamente, si tenemos un parque con una antigüedad media de 13 años más o menos, al final las dos tecnologías pueden ir conviviendo hasta que llegue un momento que todo será eléctrico. Y claro, si tú retiras de la circulación esos vehículos de más de 13 años, que como tú muy bien dices, hay un porcentaje muy importante que tendrán más de 20 y estamos generando un impacto muy negativo hacia el medio ambiente con ese parque tan antiguo. Entonces, si tú incentivas el achatarramiento de esos vehículos antiguos a cambio de un modelo eficiente, sea de la tecnología que sea, quien quiera acogerse a un eléctrico, adelante, a quien le funcione, a quien la autonomía que ahora tienen los eléctricos le funcione, a quien satisfaga sus necesidades, adelante, quien no, pues que pueda acceder a un vehículo de combustión tradicional, que los vehículos de combustión tradicional de última generación son muy, muy eficientes, cumplen con toda la normativa anticontaminación. Entonces, el vehículo de combustión será ese paso intermedio mientras el eléctrico se democratiza. Porque sí que es verdad que ahora mismo el eléctrico, como decíamos, pues a lo mejor no cumple las expectativas de todo el mundo, ¿no? Sí, claro, y además tema infraestructura es importante, ¿no? Y requiere mucho tiempo, mucha inversión desarrollar esa infraestructura. Efectivamente, hay que dar tiempo también a desarrollar toda la infraestructura del eléctrico, porque si nosotros pasamos de un coche de combustión tradicional a uno eléctrico de la noche a la mañana, como no haya un desarrollo de la infraestructura, no vamos a tener puntos de recarga para todo el mundo. O sea que eso es importante y tiene que ir en paralelo. Por eso insisto en ese paso intermedio, ¿no? Al final, el vehículo de combustión de última generación va a ser como ese paso intermedio mientras damos tiempo a que toda la infraestructura del eléctrico madure por completo.
Claro. Y Tania, en este puente, ¿no? Que ves hasta que la tecnología esté madura, ¿no? La tecnología que parece que va a reinar en el futuro, la electrificación, ¿ves al diésel volviendo de alguna manera? ¿O eso con los, digamos, los escándalos que ha habido, el impacto en la reputación? eh, y luego, como bien decías, ¿no? También en la regulación, pues ha quedado completamente soterrado. Yo creo que no. O sea, yo creo que el diésel va a seguir conviviendo, va a seguir conviviendo. Y además, como os digo, ahora mismo un vehículo que esté bajo la normativa Euro 6, Euro 6D, es altamente eficiente. Por lo tanto, el hecho, como bien decíais, de que la ley de cambio climático haya eliminado esas prohibiciones a los motores de combustión, al diésel, y que los planes de renovación estén incentivando este tipo de vehículos, creo que, como decía, ha demostrado que la Administración ha entendido que estos coches no son el enemigo, no son el enemigo y que realmente si más vale un vehículo diésel nuevo de última generación que un coche de 15 años. Será mucho más eficiente y mucho menos dañino para el medio ambiente y para poder alcanzar los objetivos medioambientales que nos marca Bruselas y que nos marca el Acuerdo de París, con el que todos estamos absolutamente comprometidos, será mucho más eficaz y mucho más eficiente si compramos un coche diésel de última generación a que conduzcamos uno de 15 años. O sea que yo creo que esos comentarios y esos dardos que se lanzaron contra el diésel, que contrajeron tantísimo la demanda además en el año pasado, creo que con estos reconocimientos por parte de la Ley de Cambio Climático y por parte de los últimos programas de renovación del parque, creo que da tranquilidad al consumidor y que le abre la puerta a que pueda elegir cualquier opción. Esta neutralidad tecnológica por la que tanto hemos peleado está aquí y yo creo que hay absoluta tranquilidad para que se pueda escoger el motor de propulsión o la tecnología que mejor se adapte a las necesidades de cada consumidor. Está claro que la libertad de elección, ¿no? La libertad personal, siempre que se cumpla con las regulaciones y el compromiso que como sociedad adquirimos, pues es un punto muy a favor, ¿no? En esta línea, y antes nos dabas alguna pincelada sobre nuevos modelos de negocio, ¿no? Pues el Paper Drive, el car sharing. ¿Piensas que son los modelos hacia los que se va inevitablemente en el futuro? No sabríamos, ¿no?, decir un porcentaje, ¿no? Ahora mismo, un 99% es ownership y en el futuro no sabemos cuánto será, ¿no? Pero ¿piensas que tendrán una relevancia muy importante y se dejarán de comprar muchos coches de manera individual para ser usuarios solo de estos servicios? Yo apunto a que vamos hacia un sistema de movilidad intermodal. Cada trayecto y cada situación va a tener una solución de movilidad. A lo mejor yo para ir al trabajo puedo ir en bicicleta eléctrica o puedo cogerme una moto de sharing, pero a lo mejor si yo tengo que hacer un viaje un poco más largo o tengo que durante ese viaje hacer una llamada de negocios que no quiero que nadie escuche, por ejemplo, pues prefiero mi propio coche. O sea, creo que la movilidad va hacia esa intermodalidad, a que haya una solución para cada trayecto. Evidentemente, la propiedad va a seguir existiendo, pero convivirá con otro tipo de sistemas. Es verdad que ahora se dice que los jóvenes son cada vez menos propicios a la propiedad, pero como te digo, yo creo que va a ser un sistema intermodal. Claro, claro, totalmente. Y aquí hemos hablado de la electrificación, hemos hablado de lo que comentabas ahora, ¿no? El sistema intermodal. ¿Cómo ves el impacto de todo esto en lo que es el after sales, los talleres? Hemos visto, ¿no? Y hemos comentado antes en el programa cómo fabricantes que están enfocados en el coche eléctrico, ¿no? Pues Tesla mismamente están apostando por sus propios
talleres o talleres asociados, donde además te cobran unos premiums muy, muy grandes, ¿no? Por cualquier reparación, pero al mismo tiempo, de algún modo, estos modelos de negocio están quitando número de intervenciones, tal vez, para lo que es la red de talleres habituales, ¿no? Y si se va a modelos de negocio basados en un servicio, seguramente pues se produzca una concentración de reparación de flotas en un punto determinado, ¿no? Que dará servicio a un número muy grande de coches de una manera muy centralizada. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Será así o no tanto? Tenemos que diferenciar aquí entre la postventa oficial y la postventa independiente. Al final, el taller independiente, el taller pequeñito va a seguir existiendo, pero sí que es cierto que se va a tener que adaptar a todas esos nuevos procesos que van a venir al calor de la digitalización. Hablábamos de que la distribución se tiene que reconvertir, ¿no? Que va a pasar por un proceso de reconversión industrial, pues al taller le va a pasar lo mismo. El taller va a tener que invertir en tecnología y va a tener que adaptarse a las nuevas tendencias. Y por eso aquí es muy importante que la administración acompañe. Estamos hablando de incentivar la innovación tecnológica para que los procesos de fabricación se modernicen, bueno, que todo lo nuevo que se fabrique tiene que tener una innovación tecnológica para acogerse a todas esta normativa anticontaminación, unos filtros de última generación. Bueno, quién sabe si en 2050, hemos dicho antes que la movilidad sería eléctrica, pero es que vete tú a saber si a lo mejor en 2050 hay un invento que neutraliza los gases del diésel, vete tú a saber. Entonces, tiene que adaptarse a esta digitalización y para esa adaptación, la administración tiene que acompañar. De igual manera que está apoyando la modernización de la industria, tiene que apoyar la modernización. Oye, Tania, un poco en ese sentido, yo tenía aquí anotada una pregunta sobre el nivel de, bueno, cómo están de avanzadas las redes de distribución, ¿no? Si están preparadas para todo lo que viene y para todo lo que hemos estado hablando ahora. Más o menos ya nos has dado alguna pincelada, pero ¿dónde ves tú que las redes de distribución tienen que mejorar, tanto desde el punto de vista técnico, como puede ser en la reparación de los vehículos, como desde el punto de vista del tipo de cliente al que se van a enfrentar o al que van a tener que atender, la digitalización, las fórmulas de venta, internet, venta online, no sé? Cuéntanos un poco dónde crees tú que están los deberes que tienen que hacer esas redes. La distribución está todavía anclada en un proceso muy tradicional de gestión, muy, muy tradicional. O sea que realmente aquí tenemos que pisar el acelerador y tenemos que anticiparnos y tenemos que ser muy conscientes de que hay que dar ese paso a la digitalización. Hablábamos de las nuevas fórmulas de movilidad. Todas esas nuevas fórmulas tienen una base puramente digital y tienen a lo mejor unos modelos de suscripción que es que vete tú a saber, a lo mejor llega un momento que ni siquiera esos modelos de suscripción generen valor en España. A lo mejor es que la central de esos servicios está en otro sitio que no es en España y como todo se puede hacer en remoto, nos encontramos con que la mayoría de los negocios que no sepan adaptarse a esta digitalización desaparecen. Claro. Por eso hay que ser muy conscientes, como decía, de que hay que digitalizarse. El cliente, además, cada vez es más infiel, accede más a Internet no solo para informarse, sino para comprar. O sea, es que ya realmente cuando el consumidor va a comprar el coche, muchas veces sabe las características y la oferta mucho mejor que el vendedor, porque se lo ha estudiado todo de pe a pa en 200 plataformas. Estamos ante el consumidor mejor informado de la historia. Con los configuradores, ¿no? Y todo esto. Exacto. Entonces, claro, ¿qué tienes que hacer? Tienes que darle una experiencia. Ya Claro. no sirve con que le atiendas, le tienes que dar una experiencia, le tienes que dar rapidez, le tienes que dar diferenciación. Y para eso
la tecnología, la digitalización, todo eso tiene que estar muy, muy presente. Yo creo que estamos en una fase muy incipiente y que tenemos que pisar el acelerador para ser conscientes de que esto está pasando y que no nos pase como, pues eso, como le puede pasar a Blockbuster, que de repente no lo vio venir y tuvo que cerrar todos los videoclubs de repente, ¿no? Sí, pero ahí, Tania, déjame ser un poco retador, ¿eh? Y sé que la parte de fabricación está fuera de tu ámbito de expertise, eh, pero claro, si tenemos que las tendencias ahora es más hacia ir hacia una marca, ¿no? ¿no? Tesla es un Apple, pero de los coches. Sí. Súper integrado verticalmente. Claro, si tú no tienes ninguna marca propia, ningún fabricante local, ¿cómo quieres ir hacia esa digitalización? O sea, ¿cómo vas a aprovechar esa digitalización? Al final es lo que tú dices, ¿no? Esto se lo va a llevar Tesla de algún modo o otro fabricante, ¿no? Pero cada vez va a quedar menos el local, posiblemente, también depende de las decisiones de estos fabricantes. eh, y más concentrado en ellos mismos, ¿no? Y en sus digamos, redes muy premium o muy concentradas y centradas en sus productos, ¿no? Yo lo que creo es que sí, efectivamente vamos a ir hacia una tendencia en la que tú compres de la misma manera que tú tienes una partida al mes pues no sé qué decirte, para la compra, para la cesta de la compra me refiero, para ir al supermercado, pues tendrás una parte que dediques a movilidad. Y de la misma forma que tú pagas tu suscripción pues en Filmin o en Netflix o tal, pagarás una suscripción por movilidad. Pero no sé si a vosotros os pasa, pero a mí, por ejemplo, hay determinados discos o determinadas películas que sí Sí. que te gusta tener porque tú tienes un vínculo emocional con ese disco o con esa película, porque de repente te gusta el vinilo y lo quieres tener. Pues yo creo que la tendencia puede ser así. Es decir, que tú tienes una parte de tu presupuesto que dedicas a la movilidad, pero si te apetece y te lo puedes permitir, tendrás un coche como capricho, Claro. porque la marca te llegue, porque, pues eso, porque llegas a una vinculación con la marca y porque tengas esa aspiración emocional. Puede que por aquí vayan los tiros. Esto es abrir la bola de cristal, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Sí, 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 de eso se trata. Hemos visto un montón de cambios, estamos viendo eso, electrificación, coche autónomo, coche compartido, cosas, Tania, que hace nada, 5, 6, 10 años es que no nos podíamos ni imaginar, ¿no? Y en este sentido, la velocidad del cambio, y entiendo que para ti que estás metida ahí en el día a día, tú sí que tienes que muchas veces tirar de bola de cristal, ¿no? Para ver un poco qué está pasando, porque el cambio es frenético. Oímos muchas veces como que, bueno, en los últimos 10 años la industria ha cambiado más que en los últimos 100 o 120, pero es que es cierto, ¿no? Cuando estás metida en el día a día de esto, te darás cuenta que la velocidad del cambio es brutal. Sí, lo decías muy bien. No sé exactamente cómo son las cifras, pero que en los próximos 5 años cambiaremos más que en los últimos 50, o no sé cómo es esa frase que dicen, pero sí que es verdad. Por eso la importancia de anticiparnos, ¿no? Y de ver que, oye, que esto cambia, que la transición digital, la revolución digital ya está aquí, no es una cuestión de futuro, es que nos tenemos que adaptar ya, porque es una oportunidad que tenemos y quien no la aproveche se va a quedar fuera. Claro. Entonces sí que es un momento muy convulso y muy interesante para la automoción, pero es un momento ¿cómo te diría? Muy duro también para los Sí. distribuidores, ¿no? Que están viendo que tienen que cambiar y por eso las asociaciones empresariales y la propia administración tiene que acompañar en esa transición digital, ¿no?
Claro, sí, porque además no lo hemos dicho, pero bueno, no solamente hablamos de los empresarios, sino que detrás de los empresarios hay empleos, ¿no? Y aquí, Tania, nos estamos jugando mucho en España en particular, ¿no? Con todo el empleo de la distribución. Sí, la distribución, para que os hagáis una idea, genera 450.000 empleos. Claro. Eso es un montón. Y además, claro, teniendo en cuenta el impacto que está teniendo además también la crisis del coronavirus, con la crisis del coronavirus, 350.000 empleos se tuvieron que acoger a ERTES y se quedó un 10% aproximadamente para los servicios esenciales y para atender los pedidos online, que en este caso ha sido un poco el escaparate que han Sí. tenido los distribuidores para comunicarse con el consumidor. De hecho, si algo ha puesto de manifiesto el coronavirus es que hay una necesidad urgente e imperiosa de acelerar esa digitalización, porque quien no ha tenido ese escaparate online se ha visto absolutamente perdido. Claro, con todo cerrado estaba claro que la única manera de acceder era el medio online, ¿no? Y si no tenías un buen portal, si no cuidabas esa comunicación digital, desde luego estabas perdiendo mucha visibilidad. Exacto, y fíjate que si nosotros ahora mismo tuviéramos que poner en marcha un negocio de distribución de coches, como si no tuviéramos memoria, como si no supiéramos cómo es el establecimiento, seguro que en lugar de buscar un local muy céntrico, muy vistoso, en la mejor calle de la ciudad, lo que haríamos sería invertir todo ese dinero en tecnología para que tuviéramos el mejor posicionamiento en buscadores, etcétera, etcétera. Creo que la clave está ahí. Sí. Oye, pues Tania, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Tienes un reto duro y a la vez bonito, ¿no? Porque es como mucho cambio, pero claro, este cambio implica también mucho trabajo y mucha concienciación de muchas personas. Así que te agradecemos que hayas estado con nosotros y seguramente que te volveremos a llamar para que nos acompañes en esta bola de cristal, porque esto de la automoción, de la movilidad y de este sector creo que nos va a seguir dando mucho juego en los próximos meses. Así que lo dicho, muchas gracias, Tania. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto. Continuamos ya hacia nuestra bola de cristal, nuestra sección de predicciones. Ya sabéis que es la quinta esencia de este podcast, porque desde luego aquí lo que nos gusta es hacer predicciones, improbables o no, pero desde luego nunca descabelladas, ¿verdad, Ismael? Sobre el tema de la semana. Bueno, vamos a ver porque me estoy creciendo, ¿eh? A ver, esta semana va a ser también dura. Has estado arriesgando últimamente y yo creo que eso es lo que todos esperamos de ti, que hagas predicciones de estas que suene un wow después. Venga, vamos a ello. Empiezo yo, si te parece. A ver, creo que es una predicción, no sé si es arriesgada, podría ser conservadora, si miramos a la historia, podría ser arriesgada si nos fijamos en todo lo que está pasando. Pero desde luego lo que yo creo es que, y aquí arranco, que no vamos a dejar de tener un coche aparcado en el garaje, un coche particular, un coche del que seamos propietarios. Si miramos los costes que tiene hoy adquirir un vehículo de gama pequeña o lo que comúnmente se denomina un utilitario, estamos en torno a unos 10.000 euros de coste por una versión más o menos básica, pero que ya tiene un equipamiento que bueno, ya quisieran los coches de hace 25 o 20 años. Y esto, si nos lo llevamos a un periodo de 5 o 6 años, siendo también muy conservador en la duración del coche, sumándole todos los gastos que lleva asociados, seguros, mantenimiento, etcétera, estamos hablando de menos de 200 euros al mes. Y yo creo que 200 euros al mes bien vale la libertad de tener un vehículo propio, de tenerlo siempre disponible. Cierto es que las tasas de uso del coche rara vez superan el 10% para un usuario normal, es decir, el 90% del tiempo el coche está parado. Pero así como te digo esto, Ismael, que no sé qué te parece, no sé si te parece descabellado o si la predicción más o menos encaja con lo que tú crees. No, creo que tiene sentido, la verdad. Cuando dices propiedad, ¿también te puedes referir a leasing o te refieres a comprarlo como a la antigua? Sí, yo al final me refiero a que no sea una fórmula pues ni de transporte público, ni de coche compartido, ni de Vale. coche autónomo que todavía no circula por nuestras carreteras. Pero vamos, a lo que hemos conocido toda la vida como tener el coche aparcado en el garaje o delante de la puerta de casa. Sí, yo Sin creo embargo, que sí. no, que pienso que tienes razón.
que, hombre, sobre todo cuando tienes niños pequeños, pues es súper útil, ¿no? Sí. Y lo mismo que te digo esto, también creo que para un transporte de medio o largo radio, creo que el coche cada vez va perdiendo más fuelle, sobre todo en países como España, países grandes donde pues hay o está habiendo y se está desarrollando una excelente red de alta velocidad de trenes, muchísimos aeropuertos. Yo creo que así como en el corto vamos a seguir utilizando, por lo que dices tú, ¿no? Los niños en el cole, las pequeñas salidas a cualquier hora a sitios cerca de casa. Para medio y largo radio, yo creo que el coche va a aquellos viajes que nos pegábamos de 6-7 horas cruzando España, yo creo eso ya sí que creo que poco a poco va a desaparecer. Así que, bueno, esta es una predicción, insisto, no sé si es conservadora, no sé si es arriesgada, pero yo creo que yo la tiraría más bien al bando conservador. Sí, tal vez. Lo que pasa es un poco pena, ¿no? Porque es justo esos viajes son los de la gente que más disfrutamos Sí, conduciendo, ¿no? sí. Y encima ahora que tenemos ya aire acondicionado y estos lujos que ya no es como cuando éramos pequeños que íbamos ahí sudando. Totalmente. Bueno, venga, ¿cómo lo ves tú? Tírate un Venga, poco. pues yo voy con una predicción un pelín más loca, o no, porque nunca se sabe esto cómo va a ser, ¿no? Al final es casi más difícil predecir sobre el comportamiento de los consumidores, que es lo que has hecho tú, Sí. que sobre el comportamiento de las marcas. Y yo aquí, pues venga, mi frase va a ser que las marcas de coches tradicionales que conocemos hoy se van a convertir en Coca-Colas. Joder, es que tienes unos titulares, Ismael, que es que, vamos, deja mis predicciones, bueno, por los suelos. No, muy buena. No. Cuéntanos un poco más. ¿Por Sí, dónde van va? a convertirse en máquinas de marketing y máquinas de branding Mm, y de diseño digamos, de tener la visión de la experiencia del cliente con sus productos. Pero la fabricación, especialmente si la tendencia de electrificación sigue, sí. va a concentrarse en un proveedor que proporcione la plataforma principal donde va a ir la batería y los motores eléctricos integrados y los amortiguadores en las ruedas. Y bueno, digamos, las marcas normales, ¿no? Van a tener una relación con este proveedor que sea más parecida a lo que es un Apple con Foxconn Mm, que lo que es ahora mismo un OEM tradicional, ¿no? sí. Y Muy buena, esto va muy buena sí, bueno, predicción. ya veremos. Esto yo creo que va a suceder de aquí a los próximos 3, 4 años y tiene implicaciones bastante importantes, ¿no? Respecto a la situación actual. La primera de todas, que es la imagen de marca y la experiencia end-to-end es lo que más va a importar. Mm, Por tanto, el posicionamiento de estas marcas, bueno, o va a ser o premium, o a la gente que no le importe esto se va a decantar por coches muy baratos, ¿no? Y ligado con tu predicción de mm, coches utilitarios, aquí lo que podría pasar es que marcas de coches chinos, por ejemplo, que tienen sí. un precio por calidad súper bueno y los vamos a ver llegando a nuestras economías en breve, pues se impongan en estos segmentos bajos. Y esto también recuperará, ¿no? Este control de la experiencia desde inicio al final, incluso en modo economía circular, ¿no? Recogiéndote el coche para reutilizar la batería y demás, Claro. va a hacer que, digamos, estas fabricantes recuperen los talleres, los after sales, donde te van a dar esa experiencia de cuando lo necesites, poder ir a acudir a un taller, que no habrá muchos, porque con los coches eléctricos pues las reparaciones se disminuyen, Ujú. pero que tendrán que cuidar, ¿no? Y esto es el ejemplo vivo de esto, que es una realidad, no es una predicción, es Tesla, ¿no? Que además aprovecha para cargarte, bueno, pues unos márgenes interesantes. Mm, Y bueno, lo triste de todo esto es que sin duda a nivel de fabricación y de centros de producción, bueno, van a ser compañías mucho más, digamos, finitas, mucho más lean, ¿no? Como se sí. suele decir. Mm, Va a haber despidos masivos y donde no tengas un ecosistema de tecnológicas que le den servicio como proveedores en sistemas de sensorización, en sistemas de algoritmia, en sistemas eléctricos, electrónicos,
pues no vas a ver cómo ahora tenemos fábricas, y yo auguro un futuro bastante feo en cuanto a esto en España, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es justo lo que estaba pensando, porque al final en un país como España, donde, bueno, por recordar un poco las cifras, más o menos en torno al 10% del Producto Interior Bruto depende de la industria de automoción. Esto supone el 9% del empleo. 16, bueno, 17 con Nissan, 16 y finalmente Nissan se va de Barcelona. Al final, bueno, este es un sector clave para España, que es cierto que es uno de los países más importantes de Europa en producción de vehículos, pero sin tener las compañías que toman las decisiones, porque todas las fábricas son de marcas que están en otros países, pues sintiéndolo mucho veo muy, muy acertada tu predicción, pero veo que esto para España no va a ser muy bueno. Pero bueno, esto nosotros que no maten al mensajero, como se suele decir, que veamos la predicción por ahí o que en este caso tú la veas no significa que nos guste para nuestro país, pero es lo que hay. Sí, ya veremos en cualquier caso, y también esto son oportunidades tal vez para el ecosistema local, pues a lo mejor pueden salir nuevas marcas, o que SEAT en este caso tome de la delantera y sea mucho más protagonista dentro de las ventas del país. Bueno, veremos, como decíamos, predicciones improbables o no, pero en todo caso nunca descabelladas. ¿Qué te parece, Ismael, si avanzamos y nos metemos de lleno en recomendaciones? Vamos. Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro. Estamos ya de lleno en este último tramo de Bola de Cristal, una de mis secciones, por lo menos de mis favoritas, esta de recomendaciones, una de nuestras secciones fijas, como sabéis. Se trata, pues, de todas aquellas cosas relacionadas con nuestro tema de la semana que nos gustaría que probarais o que por lo menos que conocierais. Así que, Ismael, ¿qué tienes hoy para nosotros? Bueno, pues yo me voy a salir un poco, como siempre, del core del episodio, ¿no? Venga. Así que os voy a recomendar que alquiléis un día en uno de los circuitos que tengáis cerca a unas vueltas con un deportivo potente. No vaya a ser que estos se empiecen a extinguir y bueno, no os deis este capricho, ¿no? Alguna historia la hay que contar a los nietos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que es una experiencia pues muy interesante, magnífica, ¿no? Y tanto como para vosotros como para regalar a algún amigo. Y bueno, en España la web más conocida sobre esto es la de Fórmula GT, que además te sirven a muchos circuitos alrededor de toda España. Así que es una apuesta segura. Y bueno, pues sin duda habrá otras, pero yo recomiendo esta, ¿no? Y nos da una visión diferente sobre la movilidad, un poco entre comillas, ¿no? Sobre el automóvil. La movilidad adrenalínica, no sé si existe la palabra, pero nos la inventamos. Sí, totalmente, totalmente. Y a ver, tú, Elías, tráeme cositas. Bueno, pues hemos hablado de Tesla antes y bueno, ni mucho menos tengo nada en contra de Tesla, pero bueno, para abrir un poquito más el abanico de opciones, pues os quería presentar un fabricante de vehículos poco conocido, yo creo, en Europa, poco conocido fuera de Estados Unidos, que se llama Rivian. Rivian, para hacernos una idea, pues es como el equivalente a Tesla, pero estos lo que fabrican son modelos de aventura, los típicos pickups, los SUVs, en fin, los todoterrenos estos urbanos que no sabes muy bien si son de campo o de ciudad. Y Rivian, en definitiva, solo tiene dos modelos de momento, un pickup y un SUV, que es pues prácticamente es el mismo coche, uno tapado por detrás, otro no. Ajá. Pero es cierto que está creciendo mucho. Es una compañía que se fundó en 2009, tiene su sede en Michigan, que ya sabes que es el epicentro, pues hasta hace poco epicentro mundial de la industria del automóvil, ahí en Detroit. Ahora ya, pues bueno, un poco desmantelado. Pero es cierto que yo creo que hay que echar un ojo a estos de Rivian porque, entre otras cosas, ya sabéis que en Estados Unidos el vehículo más vendido de todos, de todas las categorías, de todos los segmentos, es el Ford F-150, que es un pickup pequeño para lo que es Estados Unidos, gigantesco para Europa y desde luego, Ismael, no muy bueno para moverse por Madrid. Y yo creo que estos van a empezar a crecer. Han firmado un par de acuerdos interesantes con Amazon, por ejemplo, para fabricarles, me parece que son pues, 100.000 furgonetas, una cosa así, completamente eléctricas para los repartidores de Prime, allí en Norteamérica.
Y bueno, yo creo que es una empresa para tener en nuestro radar y echarle un ojo, ver qué cosas vienen de América. Igual que hemos estado hablando de Tesla, yo creo que también importante pues echar un vistazo a otros fabricantes. Bueno, me parece muy interesante. No quiero tener ningún conflicto con alguien querido, pero yo creo que es que te mueres de ganas por tener tu pickup de Rivian, ¿eh? Imagínate un pickup de estos eléctricos, vamos, es que sería un sueño hecho realidad, ¿eh? Para llevar piedras ahí. Piedras, tierra para el jardín, Eso es. esquís, bicicletas, vamos, lo difícil iba a ser bajarme de este vehículo. Pues nada, ya sabes, pídele a los Reyes Magos que lo mismo... Sí, no sé yo los Reyes... No sé si me he portado tan bien, Ismael, como para merecerlo. Seguro que sí. Bola de cristal. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, nuestra bola de cristal. Muchas gracias a todos por estar ahí y no olvidéis que podemos seguir en contacto a través de nuestra cuenta de Twitter, @bdc_podcast, y por supuesto a través de nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast. Ismael, yo creo que ha sido un programa muy interesante, hemos aprendido mucho y seguiremos muy de cerca esto de la movilidad, ¿eh? Ha sido un placer estar un día más aquí contigo y me lo he pasado muy bien. Pues la semana que viene regresaremos con nuestra bola de cristal. Os esperamos a todos. Muchas gracias. Adiós, Ismael. Hasta luego. Y no olvidéis que nos vemos en el futuro. Bola de cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.